Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestra serie webinar, Introducción a Open Finance para desarrolladores. El día de hoy celebraremos el segundo episodio, Implementación de SyncFi. Este episodio brinda a los desarrolladores una revisión de todas las herramientas que necesitan para iniciar SyncFi, así como demostraciones y ejemplos. Nos acompaña esta tarde Miguel Mateo, Data Acquisition Manager en Paybook, y Aldo Escobar, Support Engineer en Paybook. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como mencionó nuestro presentador, pues este es el segundo capítulo de nuestra serie de webinars. En el primer capítulo lo que revisamos básicamente fue los conceptos y la definición de Open Finance, específicamente en Latinoamérica, cómo se está transmitiendo y los servicios que se pueden construir a partir de, pues, de esta nueva ola, ¿no? Y en el capítulo de hoy vamos a, pues, a hablar cómo pueden implementar el servicio de SyncFi para hacer llegar las bondades de todos los beneficios de Open Finance a sus soluciones, o bien construir nuevas soluciones con las herramientas que nosotros les proveemos. Bien, básicamente nuestro servicio lo hacemos llegar a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a través de un API. Un API es un conjunto de subrutinas y funciones que ofrece pues una biblioteca para ser utilizada por otro software. Es básicamente a través de de una capa de abstracción. ¿Cuál es la importancia de las APIs? Bueno, realmente nosotros tenemos un servicio especializado, permitimos hacer la conexión a bancos, la conexión a SAT o conexión a otras instituciones. Esa es nuestra especialización. Si otras soluciones se pusieran a construir conexiones a bancos, conexiones a SAT, conexiones a otras instituciones, desde luego que pueden obtener todo ese resultado. Pero un API o exponer nuestros servicios o nuestra especialización a través de un API permite que los sistemas que ustedes ya tienen construidos pues puedan utilizar esas funcionalidades. Entonces pueden enfocarse en el valor que ustedes están entregando a sus clientes y potencializar todo eso a través de otras APIs como la de nosotros. Es decir, si ustedes requirieran obtener, por ejemplo, alguna geolocalización, pues no van a ponerse a desarrollar todo el engine que ya tiene Google. Utilizan tal cual las APIs de Google. Entonces, esa es la importancia de distribuir todo este tipo de servicios en APIs, que ustedes pueden enfocarse en lo que ya les está resultando con sus usuarios y simplemente potencializarlo con servicios especializados como el que nosotros presentamos. Estas APIs que hemos mencionado, pues bueno, pueden ser locales o pueden ser remotas. Son locales cuando ustedes, por ejemplo, están desarrollando sobre el sistema operativo de Windows y utilizan las APIs del sistema operativo como tal. Esas son locales. Cuando un API se expone de manera remota, es cuando se requiere conectarse a los servicios que están fuera del equipo donde estamos trabajando. Y digamos, generalmente se distribuyen estos servicios a través de un web service. Los web service pueden ser SOAP o pueden ser REST. SOAP es como tal un estándar, o sea, es un protocolo que se utilizaba para construir web service hace algunos años, todavía se sigue utilizando, pero cuando las APIs, las nuevas APIs, se empezaron a construir ahora bajo la arquitectura de REST. Básicamente REST define algunos elementos que estas APIs deben pues cubrir para poder pues decir que se están distribuyendo a través de una API REST. Cuando un web service se construye bajo estos
lineamientos de la arquitectura REST, pues se conoce como una API RESTful, ¿no? Entonces, estas APIs, pues, se accede a ellas a través del protocolo HTTP. La siguiente, por favor, Julen. Y el protocolo HTTP nos permite o nos entrega algunos métodos, que son el create, el read, el update y el delete. Uno de los elementos más importantes de la arquitectura de REST es los recursos que existen en el servicio y con los cuales se va a interactuar a través de un identificador único. Entonces, estos métodos del HTTP pues nos permiten crear estos recursos, leerlos, actualizarlos o eliminarlos. Nosotros hemos construido nuestra API de SyncFi considerando todos estos elementos que he descrito y pues básicamente la definición o la documentación de nuestra API pues es a través de recursos que se pueden consumir mediante el protocolo HTTP y utilizando estos métodos. La siguiente, por favor, Julen. Ahora sí, bueno, ya sentado un poco las bases de nuestro servicio, los conceptos, voy a ceder la palabra a Aldo, que está encargado de asistir a todos los usuarios en sus integraciones. Entonces nos va a hablar sobre un ambiente de desarrollo y cómo debe funcionalizarse en las soluciones para poder consumir de manera adecuada nuestro servicio. Muchas gracias, Mateo. Ahora que ya hemos visto un poco más sobre los servicios de SyncFi y cómo se consumen a través de una API REST, pues para este webinar vamos a proponer estas herramientas, este conjunto de herramientas que estamos viendo en la presentación, el cual vamos a estar utilizando para nuestro frontend, el widget de SyncFi, que nos permite ahorrarnos muchos pasos en la implementación. Y para nuestro backend vamos a simularlo con Postman y un poco de Python para montar nuestro webhook. Nuestro webhook lo vamos a exponer a internet a través de Ngroup para permitir que la nube de SyncFi pueda enviar las notificaciones a nuestro endpoint que vamos a declarar para que sea nuestro webhook. Aquí lo estamos viendo en términos muy generales, más que nada para mostrar las herramientas que estamos viendo, pero más adelante podremos verlo más a profundidad con un diagrama de una arquitectura que nosotros proponemos para una integración estándar, por decirlo así. Primero que nada, para autenticar nuestras peticiones al API de SyncFi, API o API, como prefiramos llamarle, vamos a utilizar un API key, el cual va a ser una llave como la que vemos aquí en pantalla, la cual nos va a permitir autenticar nuestras peticiones hacia el API de SyncFi y para efectivamente decirle al API que nosotros somos los que estamos haciendo las peticiones y que esa información a la cual estamos solicitando efectivamente nos pertenece. Siguiente, por favor. Nuestras APIs las podemos encontrar en nuestro portal de SyncFi. Aquí estamos viendo una imagen del dashboard donde vamos a encontrar dos API keys. La primera es para el ambiente de producción. Más bien, la primera de color azul que estamos viendo va a ser para el ambiente de Sandbox, el cual es un ambiente que nosotros les proponemos utilizar en primera instancia para que puedan usar todas las pruebas, integrar todos los recursos que tenemos, realizar todos los casos de uso que ustedes tengan en mente. Y una vez que ya tengan todo esto desarrollado, pues es tan fácil pasar a producción como cambiar a nuestra API key de producción, que es la del color rojo que estamos viendo en el dashboard. Ok, para algunos tal vez ya lo conozcan, Postman es una herramienta que nos va a permitir construir y usar APIs, consumir el APIs. Para este caso nosotros vamos a estar utilizando en este webinar la herramienta de Postman para estar haciendo las peticiones a la API de SyncFi. La siguiente, por favor. Como lo mencioné hace un momento, Ngroup es una herramienta para obtener URLs públicas para crear la integración con nuestros webhooks. Prácticamente lo que hace Ngroup es que nosotros mapeamos nuestro servidor local en donde vamos a montar nuestro endpoint para nuestro webhook
con una URL pública que es la que nos va a estar proporcionando la herramienta de Engroup. Otra herramienta que vamos a estar utilizando en esta integración va a ser el widget de SymFile, que básicamente es este que estamos viendo. Es completamente customizable. La experiencia del usuario es customizable. Si se quiere mostrar el menú lateral o si se quiere solamente acceder directamente a uno de los sitios que soporta el API de SymFile. Y también permite acelerar muchísimo el tiempo de integración de los servicios. Si bien es posible integrar todos los servicios de SymFile sin consumir el widget, lo más recomendable siempre es usarlo, dado que todos los métodos de autenticación que existen pues están completamente cubiertos por el widget. Con métodos de autenticación me refiero a los distintos que pueden tener un sitio de uno a uno otro, como lo son el multi-captcha, token o solamente escaneo de QR o distintos métodos de segundos factores de autenticación que existen para ingresar a los portales o instituciones financieras. Este es el diagrama de funcionalidad, el que tal cual les comentaba hace un momento, de cómo una arquitectura que proponemos nosotros para que sea una integración estándar. Básicamente está compuesta de 3 partes principales. La primera es el API de SymFile. La otra es la nube de Paybook de SymFile, que es la que se va a encargar de realizar todo el procesamiento de extracción y almacenamiento de la información y así como entregársela a ustedes a través del API de SymFile. Y la última parte es la aplicación del cliente, es decir, la que nosotros estaremos construyendo para que nuestros usuarios interactúen con ella o sea lo que estemos destinado esa aplicación, ¿no? La aplicación del cliente la podemos visualizar en 2 partes, que es el frontend, donde va a vivir nuestro widget, donde vamos a mostrar el widget de SymFile. Y la otra parte es el backend, que va a estar subdividido en 2 partes. Uno es el módulo de usuarios y sesiones, que es con el cual vamos a estar haciendo peticiones al API de SymFile para crear usuarios y a su vez a esos usuarios crearle las sesiones, los tokens de sesión que nos van a servir para autenticar a esos usuarios y que solamente la información que se registre para esos usuarios solamente pueda ser consultado por esos usuarios y no haya cruce de información entre los usuarios. Y la otra parte es la del webhook que les vengo comentando, que básicamente es un endpoint donde vamos a estar escuchando las notificaciones que nos va a enviar el API de SymFile o la nube de SymFile. Un poco más que vemos aquí es el flujo. El primer paso sería crear un usuario. Y una vez que el API de SymFile nos regresa un usuario, a ese usuario le creamos la sesión, que es el paso número 1, el paso 1. Y luego, ya que tenemos ese token de sesión, vamos a pasarle ese token de sesión al widget, que es con lo que se va a inicializar el widget. Y a través del widget, eso, como lo vimos, es un formulario donde el usuario va a ingresar sus accesos. Y una vez que haga la petición de enviar sus accesos al API de SymFile, el API de SymFile va a comunicarse con la nube de Paybook y va a comenzar el proceso de validación de las credenciales con el sitio del tercero, como puede ser el SAT o algún banco como Bancom, BBVA o Santander, ¿no? Por ejemplo. Y una vez que las credenciales son validadas y es exitoso, pues empieza el proceso de extracción de datos, en el cual lo pasamos por todo nuestro proceso de ETL, de transformación y almacenamiento de los datos, el cual va a estar almacenado de manera lógica bajo el modelo que proponemos en el recuadro azul, donde cada usuario a través de una sesión va a tener credenciales. Una credencial se puede ver como los accesos que el usuario provee, y a su vez esa credencial que va a ser el acceso a su portal, a su sitio, va a tener cuentas. A su vez esa cuenta va a tener transacciones y en algunos casos esas transacciones van a tener attachment ligados. Este es el mismo modelo que veíamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior. Básicamente es lo que les comentaba, de que se crea un usuario. Para cada uno de estos entidades hay un objeto que se representa y vamos a explicar un poquito más adelante, pero básicamente es lo mismo. Hay un usuario, el usuario tiene una credencial, esa credencial tiene una cuenta
La cuenta tiene puede tener transacciones y las transacciones a su vez pueden tener ligadas attachments. Por otra parte, hay algunos sitios que manejamos, que soportamos, que no tienen como tal un acceso. Entonces, de este tipo de conexiones, pues lo que hacemos es no almacenar una credencial, sino lo que solamente se genera un job que va a ser el que se va a encargar de descargar la información, y para estos casos comúnmente son pues, la descarga de documentos. Realmente no es un sitio al cual se está accediendo constantemente para extraer la información, sino solamente es una conexión que nos interesa un par de veces o solamente una, y estos jobs pues van a ser los que van a generar los documentos. Los documentos podemos visualizarlo con un ejemplo más en específico, que es con nuestro servicio de fiscal, con la conexión de opinión de cumplimiento del SAT. Pues como tal no genera transacciones o cuentas, sino solamente se descarga el documento PDF y a su vez nosotros lo entregamos parciado, pero eso ya lo veremos en un webinar más adelante, en una sesión más adelante. Ok, ahora vamos a indagar un poquito en los objetos de las entidades que estuvimos viendo. El primero es el objeto del ID user. Como tal, todos están representados en formato JSON, así es como los entrega el API. El primero es el user y está constituido de estos 5 campos básicamente. El primero es el ID user, que es el identificador principal que le asigna el API para cada uno de los usuarios que se registran. El siguiente es el ID external, que es un ID externo que nos permite vincular un identificador externo, que ya sea que en nuestra base de datos o nuestra aplicación tengamos nuestro propio ID y queramos vincularlo con el ID con el usuario que estamos creando, pues ahí lo podríamos mandar. El nombre tal cual es el nombre que deseamos asignarle a este usuario que estamos creando. Y los siguientes dos campos son de fecha. El primero es la fecha de creación y la última es el date modifier. Es la fecha en que se modificó este usuario. Ambos están representados en timestamp, entonces este es el formato de la fecha. El siguiente es el campo credential, donde básicamente es un set de identificadores que nos permiten asociar esta credencial, este credential ya sea con el sitio al que pertenece, al usuario al que pertenece, el ambiente que pertenece, ya sea producción o sandbox. Si le asignamos un ID external, pues ahí también va a aparecer el ID de la organización, que va a ser básicamente cómo se divide las conexiones que tenemos. Por ejemplo, para BBVA, por ejemplo, puede existir personal y empresarial o corporativo. Entonces ahí existe una organización y esta organización tiene estos 3 sitios. Por eso es que hay estos distintos identificadores. Y los siguientes set de identificadores son banderas que nos van a permitir identificar el estatus de la credencial. El primero es el Data Authorized, que nos va a indicar si la credencial se encuentra autorizada. El siguiente es el campo is locked, que nos va a indicar si la credencial ha sido bloqueada por la institución. Y el siguiente es el campo is-TOAFA, el cual nos va a indicar si esta credencial se le ha solicitado un método de autenticación de 2 pasos o multifactor. El siguiente campo también sigue siendo una bandera que ya vemos del lado derecho. Es el CAN-SYNC, que nos indica si la credencial se puede solicitar que se sincronice. Y el siguiente campo ya es un campo en milisegundos. El valor está en milisegundos, que nos indica cuánto tiempo debe de pasar. Segundos, me parece que segundos, corrijo. De cuánto tiempo debe de pasar para que la credencial pueda volver a sincronizarse. El siguiente campo es el username, que básicamente siempre se muestra de manera semi-ofuscada, que es una pista de los valores que ingresó el usuario, tal cual solo se muestra el primer valor y el último, ya que es un valor que solamente el usuario conoce y solamente el usuario puede saber qué username ingresó. Por eso es que en ningún momento estas credenciales que ingresa el usuario, ni tanto nosotros ni los que implementen nuestros servicios podemos saberlo. El siguiente campo es el code,
es el código de estatus de los que manejamos dentro de la API de SymFy, que muchos de ellos están mapeados con los códigos de estatus que se manejan en el protocolo HTTP. Y por ejemplo, aquí tenemos un 200, que significa que la credencial se sincronizó exitosamente. Y el siguiente campo es el campo Keywords, el cual para el servicio de Connect no se utiliza realmente, pero para el servicio de fiscal es pues, muy importante, ya que ahí ingresamos los keywords que identificamos en la factura o en el CFDI que descargamos del SAT, de la conexión con el SAT, y estos keywords nos permiten hacer filtrados muy específicos. Si queremos buscar una nota de pago o traslados o algún tipo de CFDI muy específico, pues los keywords nos permiten hacer ese tipo de filtrados desde las peticiones al API. Y ya por último son los campos de fechas, el cual nos indica el primero, que es de Authorized, es la última fecha que se autorizó la credencial. El siguiente es el de Execute, que es la última fecha que se ejecutó la credencial, se haya autorizado o no, solamente que se haya mandado a ejecutar. El siguiente es el Date Ready, que junto con el Ready In nos indica la siguiente fecha en que se puede sincronizar la credencial o ejecutaron. Y por último el Date Refresh, que nos indica la última vez que esta credencial actualizó información, ya sea cuentas o transacciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora como veíamos, las credenciales a su vez tienen cuentas, y si nosotros vamos y preguntamos al API por una credencial, por las cuentas de una credencial en específico, pues recibiríamos una respuesta muy similar a esta, donde también tenemos todo este set de identificadores que nos permite asociar la cuenta a la credencial o al usuario o al sitio. Y ya tenemos luego valores ya más específicos de la cuenta, que es si igual la bandera es disabled, si se encuentra deshabilitada o no la cuenta, el nombre de la cuenta, el número de la cuenta, el balance de la cuenta, el currency, que me parece que está en ISO code, me parece, en MX, que son los códigos de las monedas. Igual tenemos el tipo de cuenta, que en este caso en el ejemplo que estamos viendo es una cuenta de cheques. Y luego tenemos un un campo con subcampos que nos van a permitir consultar la información del sitio, como lo son el ID del sitio, el ID de la organización, el nombre de la organización al cual pertenece esta cuenta, y luego vemos en el campo Organization, vemos toda la información de la organización y los URLs a los endpoints que nos van a permitir consumir las imágenes representativas de esa organización, ya si nosotros deseamos mostrárselas al usuario ya en la vista del frontend, pues ahí podríamos mostrarle su cuenta, su nombre y una imagen de la organización a la que le pertenece esa cuenta. Lo siguiente es el campo extra. El campo extra es un campo que nosotros utilizamos para agregar información de valor que encontramos en los distintos sitios, ya que entre una organización y otra, y inclusive entre tipos de cuenta, esta información suele variar. Entonces, para seguir respetando esta estructura estandarizada que tenemos de las cuentas y no impactar entre una y otra según esta información que suele variar entre los portales, pues toda esta información que suele variar se mete en el campo extra. Lo siguiente es el campo Keywords, que al igual en nuestro servicio de Connect no se utiliza realmente, pero en el servicio de Fiscal sí. Algo que no hemos mencionado en este momento es que una implementación tanto para Fiscal como para Connect de la arquitectura propuesta que vimos hace un momento nos sirve exactamente para ambos servicios. Entonces solamente tenemos que hacer una implementación, y esta implementación nos podría servir para ambos servicios. Es por eso que estos dos servicios comparten modelos de las identidades. Y por último, siguiendo con los campos, el Date Refresh, que nos va a indicar igualmente la última vez que esta cuenta se actualizó. Ok, ahora estamos viendo el objeto Transaction.
que al igual va a tener su propio ID, que va a ser el ID Transaction, igual un identificador único que nos va a permitir identificar cada una de las transacciones que otorga el API. Igual el set de identificadores que nos va a permitir identificar y asociar igualmente a la cuenta, al tipo de cuenta, a la credencial, al currency, el ID currency, que nos va a indicar el tipo de moneda, y el set de IDs correspondiente a los sitios y organizaciones. Igualmente, si hubiéramos asociado una ID externa al user, pues aquí también en el objeto de transactions también tendríamos este ID external en el campo de ID externa. Luego ya tenemos el set de banderas, que siempre va a ser 0 o 1. Si la cuenta está deshabilitada, que es el is account disable. Si esta transacción fue eliminada, que es is deleted. Si fuera eliminada, pues estaría en 1. El siguiente campo es el is disabled. Si esta transacción se encuentra deshabilitada, que igualmente sería 1 si fuera positivo. Y el siguiente campo es el is pending, que normalmente nos sirve para las cuentas. Comúnmente lo observamos en las cuentas de tarjetas de crédito, donde las transacciones todavía no se han terminado de confirmar, pero ya aparecen en los listados de la información de los portales. Entonces, en lo que se termina de confirmar o se rechaza, nosotros sí la mostramos, pero la marcamos con esta bandera de is pending. El siguiente campo, ya del lado derecho, es la descripción de la transacción, tal cual la descripción es que se encuentra en el listado de las transacciones. El siguiente es el amount, que va a ser positivo si es un abono o negativo si es un cargo. Y otra vez el currency. Y el siguiente campo es los attachments. Aquí podríamos, si esta transacción tuviera algunos attachments ligados, pues ahí podríamos encontrar qué attachments ligados tiene. El siguiente es el campo extra, que cumple exactamente la misma función que en las cuentas. El siguiente campo es el campo reference, que normalmente se utiliza para que se asigna una referencia si se encuentra un identificador interno en el portal bancario, por ejemplo. Y el siguiente campo es el keywords, que este es el que nos va a ayudar a hacer el filtrado que había mencionado cuando estamos hablando de CFDIs. Y por último son los siguientes de fechas. El day transaction, que es la fecha en la que se encuentra que se ejecutó la transacción. El day refresh, que es la última fecha que esta transacción se actualizó. El siguiente es el day disable, que es la fecha cuando esta transacción se deshabilitó. Y el último es el day deleted, que es esta fecha cuando esta transacción se eliminó. Entonces, con estas fechas y estas banderas que tenemos, podemos saber si la transacción se encuentra en ese estado y cuándo sucedió. Ok, y por último, ya antes de seguir con lo siguiente, válgase la redundancia, está el attachment y sus campos, que básicamente vamos a encontrar igualmente un identificador único para el attachment, el ID account al cual le pertenece, el ID user al cual le pertenece este attachment, el ID external si le hubiéramos ligado un ID external al user, el ID attachment type, que nos indica el tipo de attachments, el tipo de attachment al cual es y el ID transaction, o sea, a qué transacción está ligado este attachment. El siguiente es el campo isValid, que si esta transacción este attachment es válido. Y el siguiente como tal ya es el nombre del archivo, que en este caso vemos que es un UID de un CFDI tal cual con su terminación XML. El MIME nos va a indicar qué tipo de archivo es. Y el siguiente campo, que es URL, es tal cual el URL al cual le tenemos que hacer la petición para traernos este attachment. Si nosotros tomamos este URL y le agregamos un token de sesión y lo solicitamos, pues nos va a regresar ya tal cual el XML en la respuesta. El siguiente es el campo keywords, que igualmente nos va a permitir hacer el filtrado
la información. Por ejemplo, aquí vemos algunos que son el 3.3, que es la versión del CFDI, si es emitida, que si es un ingreso que se representa con la I, si es un timbre fiscal digital y si está vigente. Igual si estuviera cancelado, pues ahí también tendríamos el keyword de cancelado. Y por último tenemos el campo de refresh, que nos va a indicar la última fecha en que se actualizó o se refrescó este attachment. Siguiente, por favor. Ok, me estaba olvidando del documents. El document igual tiene su propio objeto que lo representa, tiene su propio ID, un ID del estatus del documento. El siguiente campo es un ID del tipo del documento y el siguiente es un ID external, que en este caso, pues si le ligamos, ahí tiene su ID external. Al ID sabe al cual pertenece este documento. El ID Server Organization, que es la organización al cual pertenece este documento. En este caso, el ID Site vendría siendo el de constancia de situación fiscal. Y el ID Site Organization vendría siendo el del SAT. Y el ID Site Organization Tab nos va a indicar el tipo de organización que es este. En este caso, como estamos hablando del SAT, pues estamos hablando de Government, me parece. Y por último, Identifiers. Y lo siguiente, pues Keywords. Realmente en este tipo de documentos no hay mucho que filtrar con los keywords, pero igual nosotros agregamos ahí el RFC. El siguiente ya es el content, tal cual es un string en base 64, que si nosotros lo tomamos y lo convertimos lo pasamos por un decodificador de base 64, pues ya obtenemos el documento PDF en este caso, que como está ahí indicado. Y lo último son las fechas, el date refresh, que es la fecha en la que se actualizó este documento por última vez, y el date created, que es la última fecha, la fecha en la que se creó, más bien, la fecha en que se creó. Ok, ahora sí ya entrando un poco de lleno, para ir entrando de lleno a la integración, pues vamos a ver ya un poco más qué es el webhook y los webhook y los eventos que se manejan en el API de SyncFile. Como les había comentado, un webhook es un endpoint que creamos en nuestra aplicación con el propósito de escuchar las llamadas que la nube de SyncFile envía cada que ocurre algún evento de interés. Y ustedes dirán, pues, ¿cuáles son esos eventos de interés? Los eventos de interés que maneja SyncFile, a los cuales podemos suscribir nuestro webhook para que esté escuchándolos, son el Credential Create, que se va a disparar cada vez que creemos una credencial con nuestras API keys con el que registramos este webhook. El siguiente es el Credential Update, que se va a disparar cada vez que una credencial cambie de estado. Por ejemplo, cuando empieza a ejecutarse y cuando termina de ejecutarse, se van a disparar entonces dos eventos de Credential Update. El siguiente es el evento Refresh, que es el que realmente nos va a entregar la información cuando ya esté lista para ser consumida. Y ahí en este evento refresh, nos va a otorgar todos los endpoints ya paginados y con los parámetros necesarios para que nosotros vayamos y consultemos esa información que el evento nos está indicando que ya está disponible para que nosotros la consumamos o descarguemos como gustemos verlo. Y por último es el evento Documents Complete, que nos va a indicar cuando nosotros realicemos esta sincronización o descarga de documentos, pues nos va a indicar cuando ya esté listo para ser consumido. Siguiente, por favor. Aquí le voy a ceder el micrófono a Mateo. Bueno, hasta aquí hemos revisado con Aldo los diferentes recursos que están definidos en nuestra API. El más importante, o bueno, el primero, pues es el user, porque es la representación de una empresa de su sistema o de un usuario de su sistema. Este user tiene varios accesos a los diferentes sitios y estos accesos se representan a través del recurso credential. Un recurso credential que logra autenticarse en el sitio al que desea conectarse, pues va a permitir obtener la información, las cuentas, las transacciones, los archivos adjuntos.
Entonces, pues el núcleo de la conexión como tal son las credenciales, los accesos a estos sitios. Y todos los eventos del webhook que nosotros notificamos y todos los eventos que ustedes deben de prestar atención en sus implementaciones, pues son en su mayoría definidos a través de este recurso nuclear que es el credential. Aquí en este diagrama vamos a ver cómo esos eventos se generan dependiendo del estado de esa credencial. Es muy importante mencionar que SyncFile se definió bajo un paradigma asíncrono, de procesamiento asíncrono. Naturalmente, siempre es, o por lógica se espera que todo sea síncrono, es decir, mandamos la solicitud y recibimos en la respuesta el resultado que queremos, de lo que queremos obtener. Pero debido a que nosotros interactuamos con otras instituciones cuyos flujos de desarrollo, cuyo estado de esos sitios no depende de nosotros o nosotros no lo controlamos, es por eso que la solución que nosotros proponemos se hizo basada en este paradigma asíncrono. Ustedes registran la solicitud de la conexión, a través de una máquina de estados traquean si ya se inició sesión, si ya se descargó la información, y cuando nosotros ya hemos descargado la información y ya la hemos estructurado y parseado a los lineamientos de los recursos que Aldo describió, es entonces cuando les notificamos que ya está lista para ser consultada. Esto, pues bueno, se escucha lento, pero en realidad, pues solamente lleva algunos pocos segundos, ¿no? Pero básicamente así funciona. Esto hago énfasis porque pues normalmente se espera, mando el post request de la credencial y obtengo la información, y la realidad es que pues no es así, si lleva un tiempo de demora. Este paradigma de procesamiento asíncrono también nos permite que nuestra solución sea tolerante a fallos, y bueno, que también la solución de ustedes pueda tener esa consideración. ¿A qué me refiero con tolerante a fallos? Que si el sitio del tercero está saturado o está bajo mantenimiento, nosotros tenemos una lógica de reintentos. Si ustedes registran sus webhooks para que nosotros les notifiquemos cuando ya está lista la información, esto no va a tener una afectación mayor en su solución, ya que en nuestra lógica de reintentos, cuando logremos obtener la información, pues la enviamos y ustedes notifican a su usuario que ya está lista para ser consultada, o ya ustedes pueden hacer el procesamiento de esa información que tengan definido en su lógica de negocio, ¿no? Entonces, voy a explicar este diagrama de cómo se ve la secuencia a partir de una credencial creada. Tenemos primero el usuario, que como les digo, es un usuario de su solución, una empresa, una razón social. El company tal cual es la solución de ustedes. Y pues bueno, ese usuario a través de la solución de ustedes crea la credencial. Nosotros creamos un source como tal. Este source es el que tiene los datos almacenados en nuestra bóveda de seguridad. Y ni los que trabajamos en SyncFile, ni los que registraron la credencial tienen acceso a los datos de autenticación. Este source es un recurso que está completamente aislado, tanto en almacenamiento como en infraestructura, porque aquí se van a persistir los valores para acceder al sitio. Y en la credencial únicamente se registran parámetros que describen el comportamiento de ese source. Y bueno, al source sí acceden nuestros métodos programacionales que se van a ir a conectar
al sitio, pero también se encuentran de una manera aislada pues en infraestructura segura. Entonces, al que ustedes sí tienen acceso, pues es al recurso de credential, que es la representación de ese source. Cuando hacen get, pues ustedes van a obtener ese ID de la credencial, van a tener una bandera que les va a indicar si esa credencial, si ese source pudo entrar tal cual al sitio. Esto es a través de la bandera isAuthorizer. Y tenemos otras banderas, isLocked, para determinar si detectamos que el usuario estaba bloqueado en ese sitio. Hay veces que aparece usuario bloqueado. Si la bandera de isTwoFA, que pues como dice Aldo, ayuda a ver si se requirió un factor de doble autenticación, ¿no? El username, que pues también ya lo describió. Entonces, cuando esa credencial es creada y se dispara una ejecución, nosotros establecemos esa máquina de estados. Estos estados, pues, la descripción de cada uno está en la documentación. El más importante, bueno, todo empieza por el número 100, que indica que ya se registró esa solicitud de conexión. Después, el código 101 es cuando ya ese registro de esa ejecución comenzó a trabajar. Aquí simplemente se está intentando entrar al portal, está intentando comunicarse con el sitio, dependiendo de cuál es el método que utilizamos para conectarnos con ese sitio, puede ser su API. Y si nosotros logramos autenticar adecuadamente a ese track, mandamos el 102. Este tracking se puede hacer mediante pues, consulta reiterada de un GET a una URL que creamos por cada conexión, o puede hacerse el tracking también a través de WebSockets. El widget, que es un componente que nosotros entregamos, facilita toda la creación de la credencial, porque ya no tienen que cuidar ustedes estos pasos. El widget es el encargado de recibir la credencial, crearla y hacer el tracking para finalmente decirle al usuario si logró autenticarse y descargar información y se concluyó con algún código 200, o si no se pudo iniciar sesión y por alguna razón, porque el password era incorrecto, porque el usuario estaba deshabilitado o porque se tenía iniciado una sesión en otro lado. Entonces, cualquier error vinculado al usuario se concluye con un código 400. El del user inválido, pues es en 401. Entonces, estos códigos son los que cada que se va cambiando el estado, se ven reflejados en la propiedad code de credential. Entonces, si ustedes están consultando esa credencial en ese lapso de segundos, van a ver que ese code va cambiando. Desde luego no es la solución recomendada, por eso pues, lo exponemos a través de un WebSocket, ¿no? Si se logra iniciar sesión y se alcanza un code 102, se modifica el date authorized para indicar la fecha, la última fecha en la que esa credencial logró iniciar sesión. Si se concluye con un código 200, significa que descargamos información, entonces se mueve el date refresh para notificarles que esa credencial logró descargar nueva información y se mueve esa fecha. Y como les decía, todo esto, además de exponerlo en los WebSockets con los códigos, también lo notificamos a través del webhook. Cuando es una credencial nueva, nosotros disparamos el evento Credential Create. Esto sucede únicamente al principio, cuando la credencial se registra por primera vez. Cuando ustedes la vuelven a mandar, en el caso de una credencial que tiene TUFA para descargar los nuevos movimientos, o que nosotros vamos y sincronizamos automáticamente todas las credenciales que tenemos registradas y que no requieren token, ya no mandamos un evento Credential Create, ya únicamente mandamos una secuencia de eventos Credential Updates, porque estamos indicando que este objeto está teniendo
pues está cambio en sus parámetros. Es decir, cada uno de los códigos que se van notificando, pues dispara un credential update, pero lo etiquetamos con la bandera, al evento lo etiquetamos con la bandera Executing 1, por si ustedes deciden ignorarlo, decir, ok, los credential update que suceden mientras está la ejecución activa, no me interesa verlos. Después mandamos un credential update cuando la ejecución termina, es decir, cuando al final se le pone un código 400 o un código 200 y se actualiza probablemente también la fecha de que se descargó una información. Entonces mandamos finalmente un credential update con X executing 0 y pues es la mayoría de las implementaciones lo utilizan para conocer una vez que se terminó la conexión qué fue lo que sucedió con esa credencial, y eso lo vemos en el recurso de credential. Validamos, ok, tiene un código del bloque 200, significa que todo fue bueno. Si hubiera un código del 401, entonces tendría que avisarle a mi usuario que tiene que actualizar su password. Y pues bueno, básicamente este evento nos indica que hay que ir a revisar pues el estado de la credencial, ¿no? Una vez que concluyó la ejecución. Y por último, el evento refresh es el que se dispara cuando ya concluye la ejecución, ya estructuramos toda la información y ya está lista para descargar. Disparamos ese evento con los endpoints para que ustedes vayan y obtengan toda esa información. Insisto, esto puede parecer lento, pero en realidad pues sucede en un lapso de pocos segundos. Esto es como funciona nuestro paradigma. Ahorita vamos a revisar con Aldo nuevamente, ya con las herramientas que mencionó, Postman, el widget y un ejemplo de webhook, cómo es que sucede esto en el código. Antes de pasar el micrófono, estoy viendo por ahí que hay algunas preguntas. Si les surgen, nos la pueden poner por ahí en el apartado y al final contestamos todas las que las que tengan ahí anotadas. Entonces, pues paso, Aldo, el micrófono. Muchas gracias, Mateo. Ok, pues vamos a empezar de lleno, con la integración. Vamos a ver primero los pasos en general y voy a empezar a compartir mi pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer primero, el primer paso va a ser registrar nuestro webhook. El segundo paso va a ser crear un usuario. A este usuario le vamos a crear un token de sesión. Luego, con ese token de sesión vamos a listar los sitios del catálogo. Esto lo vamos a hacer con el widget. Y igual el paso 5 vamos a crear nuestras credenciales a través del widget. Y mientras tanto vamos a esperar a que se inicie el proceso de extracción. Luego vamos a observar nuestras notificaciones a nuestro webhook que ya creamos y registramos. Y por último, con estas notificaciones vamos a hacer las peticiones para extraer la información de cuentas, transacciones y attachments si los hubiera. Ok. Entonces, yendo primero al primer paso, les voy a compartir mi pantalla. Okay, primero me voy a loguear aquí en SimFile. Aquí en este caso yo ya estoy logueado con este perfil que creé específicamente para este demo. Y me voy a ir al apartado de Dashboard, donde aquí ya tengo mis API keys. Voy a irme al apartado de webhooks y aquí voy a registrar un webhook para mi ambiente de Sandbox. Le voy a agregar una descripción. Y aquí me está pidiendo un URL. Para esto es donde yo voy a utilizar la herramienta de Ngrux. Entonces voy a abrir mi terminal. Y voy a levantar el servicio de Ngrux que yo ya tengo instalado. Le voy a indicar el protocolo y el puerto al que quiero que mapee. En este caso el 5050 porque es el que ya está utilizando el webhook que yo ya tengo aquí en el código. Básicamente está en Python. Estoy utilizando el micro framework de Flash para crear las rutas.
Entonces aquí ya tengo mi ruta creada donde le indico el endpoint, en este caso se vaya a my webhook y va a estar escuchando peticiones de tipo post. Y aquí, aquí básicamente está la lógica de mi webhook, donde voy a obtener el body del request que me va a llegar, voy a obtener los headers del request y los voy a imprimir en la consola. Por último, voy a enviar mi respuesta que la petición fue exitosa con un código 200. Entonces, básicamente este es todo mi webhook hasta el momento. Y voy a levantarlo. Para esto ya tengo todo lo que voy a ocupar instalado, que es Flask. Y lo voy a levantar. Aquí ya está mi webhook levantado, mi endpoint. Voy a irme a Postman para probarlo. Voy a crear una petición nueva a mi localhost 50 my webhook. Como le indiqué que es de tipo post, pues por eso me está regresando esta respuesta, porque el método no está permitido. Entonces ya cambió al tipo post y listo. Ya me está respondiendo mi webhook que todo está bien. Entonces ahora lo voy a probar directamente con la URL que me provee en Grupo. Voy a copiar esta URL, que es la del protocolo HTTPS, y lo voy a sustituir por mi localhost aquí. Y debería esperar la misma respuesta. Es correcto. Aquí en Grupo ya me está diciendo que si entró una petición post a my webhook y que fue 200 OK. Igualmente aquí pues imprimí los headers de mi petición y el body, que en este caso está vacío. Ok, hasta este punto ya comprobé que mi webhook funciona bien. Entonces voy a tomar esta URL y voy a regresar a mi dashboard de SymFy, donde voy a registrar esta URL. Ya voy a indicar el método que quiero que acepte del request y el formato del tiempo que quiero que imprima. Indica que el ambiente es sandbox. Y aquí pueden agregar headers customizados o personalizados. Disculpen, donde puedo agregar estos headers personalizados que van a venir en los headers de las peticiones que envié mi webhook la nube de SymFy a mi webhook. Por ejemplo, aquí le voy a poner header 1 y le voy a poner webinar 2.0. Lo voy a agregar y aquí voy a suscribir los eventos. Para este caso solo me interesa el evento Credential Create, Credential Update y Credential Refresh. Por último, déjame ver cómo oculto esto. Listo, lo voy a agregar. Y listo, aquí ya tengo mi webhook agregado, donde puedo ver los detalles que le indiqué, los eventos que suscribí, los headers que agregué. Y si yo quisiera agregar todavía una validación a mis webhooks de seguridad con JWT, pues aquí puedo encontrar mi llave y copiarla y agregarla a la lógica de mi webhook para que cada vez que yo reciba notificaciones o peticiones a mi webhook, validar que efectivamente vienen de la nube de SymFy. Ok, hasta este punto yo ya tengo mi webhook creado. Entonces voy a proceder ahora a crear un usuario. Aquí en Postman yo ya tengo mi ambiente preparado, Sandbox, donde establecí mi API key de Sandbox. Y me voy a ir aquí a la colección que ya tenemos de Postman. Esta colección es pública, se las podemos hacer llegar al finalizar el webinar. Entonces aquí voy primero a consultar mis usuarios. Estas son variables que ya tengo aquí configuradas. Esta es la variable que tengo aquí de mi ambiente, que es Sandbox. Es mi API key. Y este es una variable global que tengo aquí en Postman, que es la URL a la cual le voy a estar haciendo las peticiones al API de SymFy. Que esta pues realmente no va a variar entre peticiones, por eso la tenemos en una variable. Entonces voy a proceder a hacer la petición. Como no tengo ningún usuario creado hasta el momento, pues la respuesta va a ser vacía.
Ahora sí voy a proceder a crear mi usuario y lo que le voy a enviar en el body a esta petición post a users va a ser el API key para autorizarla, el nombre del usuario que quiero enviar y el ID external. Para este caso yo quiero enviar el nombre del usuario con estas variables globales que tengo, por eso es que aquí los tenemos como variables globales, pero bien aquí yo podría mandarlos como texto. El nombre va a ser webinar 2.0 y el ID external va a ser 3 webinar 01. Listo, voy a enviar la petición y me va a responder que efectivamente fue exitosa la petición y me va a responder con el objeto del usuario que acabo de crear, que me va a dar un ID user, el ID external que yo le agregué, el nombre del usuario que le agregué, la fecha de creación y la fecha de modificación. Como este usuario no ha sido modificado, pues no tiene fecha de modificación. Ahora sí, voy a proceder a crear un token de sesión para este usuario. Voy a tirarle ahora al endpoint de sessions, voy a pasarle el API key y el ID user, el ID user que es este que acabo de crear, que ya están mis variables globales de Postman. Aquí lo podemos observar. Entonces lo voy a enviar y ya me regresa esta respuesta con el token. Ahora sí, voy a proceder a listar los sitios que tenemos disponibles. En este caso van a mostrarse los que tenemos en el ambiente de Sandbox. Y para esto voy a utilizar el widget. El widget es este snippet de código que tenemos aquí, donde básicamente es en este caso es un documento HTML, donde solamente mando a llamar el CSS del widget, el JavaScript del widget, y aquí en esta parte es donde básicamente le paso la configuración al widget antes de inicializarlo en esta parte. Entonces aquí es donde nosotros agregamos el token que acabamos de generar para este usuario, lo agregamos y vamos a abrirlo en un navegador. En este caso me lo está abriendo en este localhost. Y listo, estamos viendo el widget. Y aquí tengo estas dos opciones, para gobierno SAT y para bancos ACME. Para este caso voy a utilizar uno de los sitios de ACME, de los bancos ACME, que nosotros así lo denominamos a los sitios que tenemos en nuestro ambiente de Sandbox. Y voy a utilizar el de Sample Data. Para todos los bancos que tenemos, realmente las credenciales son las mismas siempre, que es test y test. Pero igualmente están disponibles para ser consultadas en la documentación de nuestra API, en la sección de introducción y ambientes, environments. Aquí podemos consultar todas las credenciales de los sitios que tenemos. En este caso voy a regresar acá al widget y voy a proceder a iniciar la sincronización. Mientras ahora le di refrescar con el touch bar, lo lamento. Ok. Okay. Lo voy a abrir simplemente sin un servidor. Entonces, voy a copiar la... Y listo. Y listo. Mientras se inicia todo el proceso, pasó todo el proceso que comenté hace rato, un momento, Mateo, que fue la validación de la credencial, los códigos de estados por los cuales pasó la credencial.
Y hasta aquí ya me está indicando el banner del widget que la credencial se sincronizó exitosamente. Ahora sí regreso a Postman. Puedo verificar que las credenciales se crearon. Puedo ir a hacer una petición ahora al endpoint de credentials. Pero antes de eso voy a verificar que el token que le estoy pasando a la petición todavía sea válido con este endpoint igual de extensions y con la terminación verify. Me va a indicar que efectivamente con el código 200 y la respuesta true, que mi token sigue siendo válido, ya que estos tokens de sesión tienen un tiempo de vida de 5 minutos en actividad. Si se está usando constantemente, el token sigue siendo válido, pero si pasa 5 minutos en actividad, pues el token caduca y es necesario generar uno nuevo. Entonces ahora sí voy a consultar las credenciales de mi usuario. Voy a enviar la petición get al endpoint de credentials. Voy a pasarle como parámetro el ID user y el token de sesión que tengo. Y en este caso los voy a ordenar en orden descendente por la fecha de que se han actualizado. En este caso solamente tengo una, entonces no había realmente necesidad de enviar ese parámetro. Entonces aquí ya tengo el objeto credential que vimos hace un momento, que me indica que la credencial está autorizada, que se termina en código 200. Y ahora sí voy a proceder a consultar las cuentas de esta credencial. En este caso, le voy a pasar como parámetro el ID credential de esta credencial que se acaba de crear, que va a ser ID credential y el ID. Y listo. Aquí tengo, en este caso tengo 3, 4, 5 cuentas. 5 cuentas con distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una de cheques. Si yo quisiera solamente traerme, por ejemplo, los nombres de las cuentas, pues podría aquí indicarle también con este parámetro. Y aquí ya vería los nombres de las cuentas que me traje. Para este caso, pues sí quiero ver toda la información de las cuentas. Y ahora vamos a proceder a consultar las transacciones de una de estas cuentas. Aquí puedo consultar las transacciones de toda la credencial o solamente de una cuenta agregando el parámetro de la cuenta, de ID account y pues el de ID credential también. ID credential. Aquí les uso la petición al endpoint de transactions. Quiero primero contar cuántas hay, pues envío al endpoint de transactions count y ya cuento cuántas transacciones hay. En este caso hay 160. Si quiero traerme, y es de toda la credencial, si quiero traerme solo de una cuenta, pues agrego el parámetro de la cuenta y ya me traigo solamente los de esa cuenta, que son 100. Para este caso quiero ver la información, no solamente saber cuántos hay. Entonces ya me quito el count y hago directo transactions. Y ya me traigo la información de los transactions. Este es el objeto transactions que veíamos hace un rato. Y básicamente aquí está la información que nos podría interesar, que es la descripción, el monto, la moneda y la fecha en que se realizó. Igual una referencia, que en este caso es la referencia del SPAY. Y listo. Nosotros ahora sí vamos a ver todos los eventos que se enviaron a nuestro webhook. Aquí esto es de la manera como viendo la información que se extrae, pero realmente el flujo que deberíamos de ver es el que nos provee nuestras notificaciones webhook. Entonces aquí voy a usar esta interfaz web que me provee Engroup para visualizar las peticiones que yo recibí, porque aquí las vemos que ya recibí peticiones post a mi webhook que solamente la primera fue la que yo hice de prueba. El resto son ya las peticiones que recibí desde la nube de Sinfy. Entonces voy a abrir esta interfaz web que me provee la herramienta de Engroup para ver las peticiones que he recibido. En este caso recibí
todos estos eventos. El primero fue el credential create y me indica aquí que la credencial se creó y se está ejecutando. El siguiente es el credential update, que nos indica que la credencial se sigue ejecutando con esta bandera de is executing en 1. Y el siguiente es el evento is execute, igual credencial, otro evento credential update, pero que me indica que la credencial ya se terminó de ejecutar con el is executing en 0. Igual si yo quisiera estar consultando la credencial, pues solamente hago la petición a este endpoint que me provee en el campo de endpoints, en la notificación del webhook. Estos son otros dos eventos credential update que recibí, dado que dado el incidente que tuvimos en este demo en vivo, de que se refrescó la pantalla, entonces tuve que ingresarlo 2 veces. Como la segunda vez esta credencial ya estaba creada, pues ya no recibí un evento credential update otra vez, solamente recibí el credential update. Y por último, el evento credential refresh, que es el que nos interesa para obtener toda la información. Igual aquí me indica el tipo de evento, el ID del job al cual se extrajo toda esta información. Igual la información correspondiente para ligar toda esta notificación, que es el ID user, el ID external, que es justo el que yo determine cuando creé mi usuario, el ID de la credencial y el ID del sitio. Y aquí están ya los endpoints que están listos para consultarse de la información. Por ejemplo, aquí si yo aquí puedo tomar todo este de transactions y llevármelo a mi Postman para traerme la información que me gustaría obtener. Aquí solamente le agrego la base de la URL, que le falta una llave. Como el CGED URL ya tiene la parte de B1, pues aquí se la remuevo y solo dejo la parte de transactions. Y como les decía, estas peticiones que recibimos en nuestra notificación webhook ya vienen con todos los parámetros necesarios para ser consultadas, para que solo nos traigamos la información que se actualizó o que se creó, la más reciente, y no nos estemos trayendo todo el tiempo información que ya teníamos consultada tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya viene con el parámetro isCredential, de la credencial a la cual pertenece, el parámetro dayRefreshFrom, que junto con todos los campos que hemos estado viendo de dayRefresh, vamos a poder hacer el filtrado de un periodo a otro de información que se refrescó o se actualizó. En este caso le paso desde esta fecha a esta otra fecha, se actualizó información, entonces el webhook ya me lo pasa así y ya yo solamente lo tengo que consultar. El otro es el campo limit, ya que la límite de respuesta que soporta el API por peticiones es de 5,000 transacciones o 5,000 resultados. Y si hubiera más, pues con skip y limit puedo estar haciendo la paginación de los resultados. Y por último, este es un campo un parámetro, pues realmente que sirve para indicar que esta petición se originó a través del webhook. Aquí solo me faltaría pasarle mi token de sesión para autorizar esta petición que tengo en mis variables globales de Postman y listo. Ahora sí ya me trajo toda la información que se refrescó en ese evento del webhook, en esta sincronización que se disparó en el momento de yo registrar mi credencial. Y hasta aquí ya hemos cumplido con los 6 pasos que tenemos, que habíamos visto en la diapositiva. Aquí, viendo un poco más sobre nuestro dashboard de SimFi, pues podemos ver que tenemos también otro módulo que nos permite ver todas las peticiones que hemos realizado con nuestra API key, en este caso de Sandbox. Estas son todas las peticiones que hemos realizado con nuestra API key y nos permite ver qué es lo que hemos enviado y qué es lo que hemos recibido. Esta herramienta pues, nos ayuda a veces a debugar nuestra implementación. Igualmente aquí en la herramienta de webhooks tenemos todos los eventos que hemos recibido en nuestro webhook y podemos ver igualmente
los detalles de la petición. Nos debe redirigir otra vez al módulo de registros HTTP, igual la notificación que recibimos de nuestro webhook y la respuesta que nosotros enviamos. Y listo, esto sería todo de la parte del demo en vivo de la implementación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bien, ya nada más para concluir el webinar o este capítulo y pasar a la parte de preguntas y respuestas. Todo esto que estuvimos revisando con Aldo, tanto la definición de los recursos, el flujo y el demo que hizo, nos va a servir para consumir tanto el servicio de Connect, que básicamente es el servicio de Synfy que obtiene información de bancos y de otras instituciones, por ejemplo, como de servicio, de CFE y demás, para ver pues, los comprobantes de domicilio, en el caso de los bancos, pues tarjetas y todo el segmento de carteras digitales, wallets y pues la parte de blockchain. Todo este servicio de Connect lo podemos consumir utilizando los principios que se revisaron de manera muy general en el demo. Ese era el objetivo del demo, poder pues ver muy simple, muy rápido cómo podemos empezar a obtener en algunos cuantos pasos y con herramientas muy sencillas información. Naturalmente ya para implementarlo en una solución de software compleja, pues ya no se va a utilizar Ngrok, sino ya hay que publicar un endpoint como tal en su API pública. El widget ya se implementará en el proyecto de frontend. De hecho, pues lo pueden consumir desde el gestor de dependencias de Node, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todo esto les va a permitir consumir el servicio de Connect y desde luego también el servicio de Fiscal, que es nuestra conexión a instituciones financieras para descargar facturas, declaraciones, opiniones, todo lo referente a estos servicios del SAT y, bueno, de AFIP en Argentina. Vamos a tener capítulos especializados en cada uno. En SAT va a ser el siguiente capítulo de cómo ustedes pueden descargar facturas, opiniones, etcétera, cómo pueden construir un perfil fiscal de una empresa con este servicio. Y posterior también vamos a hacer un capítulo especializado en la parte de Connect para conexión a bancos. Decidimos hacer una breve parada primero aquí para hacer una revisión general y que los siguientes capítulos puedan ser más rápido porque pues algunos elementos ya se revisaron a detalle aquí y pues enfocarnos en la información que se obtiene y en cómo la podemos procesar en las diferentes soluciones. Entonces, los siguientes capítulos pues son especializados para estos servicios y el 9 de marzo vamos a tener la parte de la implementación del servicio de Fiscal, donde ahora sí pues ya vamos a hablar específicamente de Synfy con el enfoque del servicio de conexión a SAT. De acuerdo a la retroalimentación que vayamos teniendo, pues podremos expandir capítulos, si es de su interés tener información o revisar algún caso de uso. Si vemos que eso es un caso de uso general, podemos armar un capítulo para que pues se ataquen esas dudas, ¿no? Desde luego siempre están nuestros canales abiertos, nuestro equipo comercial, nuestro equipo de implementaciones, siempre está a su disposición para pues poder consultar tal cual algún caso de uso que ya tengan o que ya quieran cubrir en su solución. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación en un par de semanas para trabajar y revisar la parte de SAT. Ahorita, para concluir, pues bueno, voy a leer algunas de las dudas que tenemos por acá de nuestros asistentes.
La primera es, ya está lista la versión 4.0. Sí, nosotros tenemos tanto el servicio de descarga de factura como el servicio de timbrado de facturas. Ahorita solo hemos mencionado la conexión para descargar facturas, pero también ya estamos listos para timbrar en nuestro servicio de stamping la versión 4.0 y los complementos que acompañan esta versión del CFDI. Y de la misma manera, la descarga de facturas, ahorita en el SAT, las empresas ya conviven la versión 3.3 con la 4.0 y nosotros desde el día 1, nuestro servicio descarga ambas versiones y las entrega el XML y la entrega parseada JSON también para facilitar su procesamiento. Entonces, esa parte está lista desde el 1 de enero que entró en vigor el CFDI 4.0. Después, tengo otra duda. Para poder obtener la data de las instituciones, ¿tienen algún partnership con ellas? ¿O de qué manera acceden a la información? Muy bien, muy buena pregunta. Hablamos a detalle de esto el webinar pasado, principalmente porque lo enfocamos a la parte de Open Finance y Open Banking, que es un movimiento, es un movimiento que empezó en Inglaterra, en Europa, y que viene con todo, pues, para el resto de los países, ¿no? En Latinoamérica ya se empieza a manejar todo esto. ¿En qué consiste? Pues bueno, el mundo del software se mueve muy, muy rápido y se empiezan a construir soluciones como las que ustedes ofrecen ya a los clientes o como las ideas que ustedes tienen en mente. Pero la parte bancaria de alguna manera ha quedado un poco relegada porque el usuario quiere acceder a su información a través de estas soluciones, pero los bancos todavía no tienen canales definidos para poder entregar esta información que pertenece al usuario, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en una solución contable, pues el usuario final tiene que dar de alta los movimientos cuando en realidad los tiene en su portal y lo que quiere es que se jalen automáticamente para ese sistema contable. Los bancos, pues por todas las legislaciones que tienen que cubrir en los diferentes países donde trabajan, muchos todavía no tienen un web service, un API, al cual las soluciones se puedan conectar para obtener esa información, porque pues como siempre tienen que tener todo eso perfectamente cuadrado en los países que están trabajando. Entonces, Open Banking es un movimiento que está invitando y de alguna manera promoviendo que los bancos expongan la información a través de una correcta autenticación para que pueda entregarse al usuario final. Hay algunos bancos en Brasil, aquí en México hay un banco, en Europa hay bastantes bancos, en Estados Unidos también, que ya exponen esta información y diferentes métodos de autenticación para que el usuario final la pueda ver en otra solución que él decide. Aquí en México, ya se está, los bancos ya están trabajando esta parte para publicar web service, pero la mayoría todavía no los tiene listos. Nosotros somos un canal que se conecta con los bancos a través de herramientas de scrapping para obtener esa información de los bancos utilizando la autenticación que el banco define en ese canal y con la autorización del usuario final, que es el dueño de la información. Entonces, siempre estamos en contacto, en constante comunicación con los bancos para ver si ya tienen listos los web service y cómo los vamos a implementar, pero pues vamos avanzando de acuerdo a los lineamientos que se van estableciendo en cada uno de los países. En cuanto un banco libera el web service, revisamos si se está entregando la información que el usuario necesita, porque muchas veces los web service que va liberando el banco empiezan con poco de información y no se entrega, por ejemplo, el detalle de las transacciones.
Entonces nos vamos por el mismo canal que estamos descargando la información, y cuando el web service ya entrega la información que se promete al usuario, que nosotros prometemos como tal al usuario, pues bueno, ya hacemos esa migración. Pero la solución que ustedes tienen, que conectan a través de nosotros, pues no ve un impacto en este cambio, ¿no? Entonces, espero haber respondido esa duda, y si no, pues con gusto aquí está el foro abierto para revisarlo. Después, para las cuentas empresariales, ¿cómo podríamos realizar la conexión? Necesito crearle un usuario específico para que SimFi provea la información a través del API. Sí, esto es de lo que se revisó con Aldo. Ustedes deben crear un usuario vinculado al API Key que nosotros les entregamos. Crean ese user, con ese user crean un token, y con ese token pueden levantar el widget. Ese básicamente es el flujo que revisamos ahorita en el demo de Aldo. Pero es lo que se tendría que hacer para obtener la información de ya sea de una cuenta empresarial o de una cuenta personal. Y después, la sesión anterior comentaban que se podría consultar información de INE, Afore y RENAPO, pero en la página web no aparece como parte de la cobertura. ¿Con ustedes puedo acceder a esas instituciones? Sí, tenemos validación con INE y con RENAPO, y estamos en la parte de beta para el servicio de Afore. Si les interesa específicamente la parte de Afore y ver las aportaciones y demás, contáctenos para integrarlos al segmento de pruebas de este servicio y pues retroalimentarlo, ¿no? Ahorita pues tenemos una propuesta para que ustedes puedan consultar esta información, pero este servicio lo hemos construido o lo hemos, digamos, incrementado a través de los requerimientos de nuestros usuarios. Y la información de la cuenta, el campo balance es el saldo de la cuenta. En una prueba que hice no cuadra, pero contra el saldo de mi tarjeta. Sin embargo, en la app Paybook sí. Sí, en realidad Paybook consulta tal cual esta misma app. Es una solución independiente que consulta los mismos endpoints que hemos publicado aquí. Habría que revisar el caso porque sí, el balance que está en las cuentas de crédito es el balance que se ve en el portal web. Es el balance generalmente al día. También traen algunos balances que son pendientes de confirmación y algunos balances ya cerrados y el corte del mes. O sea, trae diferentes balances. Pero el balance que viene en la cuenta siempre es el balance que aparece en el portal, que es el balance al día de la tarjeta. ¿Alguna duda referente a esto? Si contactan al equipo de soporte, ya nos pasan el caso y vemos en el banco, o sea, básicamente lo que ustedes están obteniendo contra lo que ustedes esperan obtener, y les podemos ya explicar puntualmente por qué en ese momento tal vez no coincidió. Puede ser eso, que a lo mejor los días eran diferentes. Insisto, el caso lo podemos checar puntualmente a través de soporte, porque en realidad la aplicación de Paybook consulta exactamente la misma API que aquí revisamos. ¿Cómo puede ser un request para forzar un refresh de la información de mi cuenta? Ok, en el widget, esto lo vamos a ver en capítulos siguientes, pero en el widget se puede levantar y pasándole como parámetro el ID credential en específico. Es decir, ya no se le manda username ni password, sino se le indica el ID credential, que es uno que ya tenemos registrado, inicia la sincronización y en ese momento se va directamente hasta el banco para descargar la información. Hay ahí algún tiempo, algunas limitantes en cuanto a tiempo, es decir, si hacen eso cada segundo, pues va a haber un bloqueo que está establecido por el API, precisamente para no spamear a los bancos, ¿no? Para no consultarles
muchas veces por segundo la misma información. Pero sí se puede hacer así, o sea, ustedes establecen el ID credential, levantan la conexión y en ese momento se va hasta el banco. Si el banco pide el token, pues ahí el widget se los va a solicitar. La descarga de información, ¿a dónde se descarga? ¿FTP? No, la descarga de información nosotros la ponemos disponible en la base de datos para que ustedes puedan consultarla a través de los endpoints y puedan persistirla en el storage que ustedes tengan, ya sea una base de datos en su software o un SFTP también en su software, pero toda se entrega a través de estos endpoints. Entonces ustedes deberían consultar los endpoints y almacenarla en el storage que tengan definido. Y después, todos los servicios son de consulta o existe algún envío de transacción como pagos o presentar declaraciones. Excelente pregunta. Nosotros, la parte que hemos revisado de Fiscal y de Connect está enfocada en consulta de información, pero tenemos otro servicio que se llama Payments. También es uno de los capítulos que vamos a estar revisando en esta serie. Payments permite hacer o integrar en las soluciones de software cobro de tarjetas. Como los usuarios pueden registrar su tarjeta y ustedes pueden hacerle un cobro a través de nuestro servicio de Payments. O bien, si ustedes requieren hacer alguna transacción, tenemos un widget específico del servicio de Payments que ustedes integran en sus páginas web y le permiten al usuario hacer transferencias a través de este widget sin que tenga que salir al banco, ¿no? Entonces, lo tenemos segmentado en servicios. Connect y Fiscal sí son puntualmente para consulta de información, pero el servicio de Payment sí ya es para generar transacciones. Insisto, vamos a estar revisando cómo se hace esto en los siguientes capítulos de webinar, pero pues por ahí si nos pasan su contacto o digo, de todas formas, el área de marketing manda correos después del webinar, pero si requiere información ya más específica para este servicio, se puede hacer llegar también a través de ese medio, ¿no? Después, cuando una institución dice que tiene cobertura en banca en línea, ¿a qué hace referencia? ¿Puedo acceder a información de esa institución, tanto empresas como personas? Ok, ya que en la mayoría de los portales en México separan a las empresas y a las personas físicas, o sea, personas morales y personas físicas, les entregan un portal a cada una. Incluso ya dentro del portal se pueden ver interfaces diferentes porque, pues bueno, son requerimientos diferentes el uso que le da la herramienta a las personas y el uso que le da la herramienta a las empresas. Entonces, nosotros construimos conexiones para la parte empresarial y para la parte personal. En este caso, para B por Más, tenemos la parte empresarial y la parte personal, y lo mismo para BBVA, para Santander. Siempre tenemos separados estos servicios. Incluso en el widget se puede filtrar si solamente quieren sitios personales o solamente quieren sitios empresariales, porque hay soluciones que trabajan o solo con empresas o solo con personas físicas. Entonces, pues los tenemos segmentados en nuestro widget como sitios diferentes que pertenecen a la misma organización. Cuando decimos que tenemos cobertura de un banco, en el sitio normalmente especificamos si es personal o empresarial, y si no, eso se puede validar sin problema en el widget. Ahí dice Bancomer Empresas, Bancomer Personal, Bancomer Corporativo, dependiendo del tipo de portal que esté. Y después en la pregunta del refresh de la cuenta, ¿se puede hacer programáticamente sin hacer uso del widget? Es decir, hacer un llamado directo al API. Sí, el widget, o sea, la funcionalidad del widget
es ayudar al usuario a crear credencial y dar seguimiento mientras estamos conectando con el banco. Entonces, pero el widget utiliza exactamente los mismos endpoints que están en la documentación y que estuvimos revisando. Entonces, ustedes pueden replicar el funcionamiento del widget con los endpoints del API. Es un post a credentials y un WebSocket o un get a una URL que entregamos temporalmente para dar seguimiento a la credencial. En ocasiones hay soluciones que almacenan, por ejemplo, los accesos al SAT en su backend y crean la credencial desde su backend porque pues ya tienen ahí las credenciales, ya se las pidieron al usuario y desde ahí crean las credenciales. Entonces ahí no necesitarían uso del widget. El widget es un componente que nosotros entregamos para facilitar la implementación, pero sí se puede recrear todo eso programacionalmente a través de nuestra API. Y me parece que son todas las preguntas. Como les digo, vamos a tener los siguientes capítulos ya revisiones más puntuales de nuestros servicios. Si están interesados en alguno o si tienen dudas también particulares de alguno de ellos, búsquenos a través de los canales que hay por ahí de soporte. Ahí en la aplicación tienen también un chat para poder interactuar. Siempre están abiertos nuestros foros para recibir sus dudas, su feedback, y la verdad es que lo hacemos con mucho gusto. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, haberse conectado. Espero que les haya sido útil este webinar y estaríamos encantados de recibir sus comentarios para los siguientes capítulos. Entonces, dejo la palabra a nuestro host, que fue Julen, simplemente para cerrar. Muchas gracias, Mateo. Y hubo una última pregunta por parte de Urbano de J. Flores. ¿Cómo puedo obtener el video de la presentación? Lo subimos a YouTube al terminar. Entonces, enseguida, yo creo que el día de mañana, a más tardar a mediodía, va a estar en nuestro canal de YouTube, así como el webinar pasado y los que vienen adelante. En un futuro vamos a dividir los videos por timestamps para que sea más puntual la búsqueda de respuestas y así en un futuro van a poder encontrar más fácilmente lo que están buscando. Muchas gracias por atender y esperamos verlos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente edición.